Hermano, que la paz del Señor Jesucristo esté con usted en esta hermosa mañana. Damos gloria, honra al Señor Jesús porque Él se lo merece. De Él es toda la gloria, de Él es toda la alabanza y la adoración. Nosotros simplemente somos instrumento, amados hermanos, en el cual Dios puede hacer lo que a Él le plazca con nosotros. Decía el Señor Jesucristo en el Evangelio, siervo inútil somos, y lo que tenemos que hacer, nosotros lo hacemos, amado hermano. En esta mañana queremos meditar en la palabra del Señor, queremos llevar, amados hermanos, esas buenas nuevas de salvación y glorificar también ese nombre poderoso, porque nos sentimos agradecidos con Dios por su maravilla, por todas las cosas buenas que Él hace. Dios ha hecho muchas cosas grandes en nuestra vida. Y la primera es la salud que nos regala, la vida que nos da. Porque si Dios no nos da esa vida, amados hermanos, nosotros no podemos hacer nada. No nos podemos mover, no podemos hablar. eh, la gente no lo recordaría. Pero Dios, a pesar de que muchas veces nosotros nos portamos infieles a Él está atento para ayudarnos, socorrernos. Por eso la mejor bendición que puede tener el ser humano no es la riqueza, no son las posesiones económicas, sino que es la vida y la salud también. Tantas personas que tienen plata, tienen dinero eh, y tienen unas posesiones económicas grandes, pero no tienen salud, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Pero Dios, a pesar de todo, amados hermanos, Él nos da a usted y a mí esa paz, le da a usted y a mí esa tranquilidad, donde nosotros podemos elevar nuestro alabanza, nuestro aleluya, nuestra gloria a Dios, porque el Señor, amado hermano, se lo merece por todo lo que Él hace con nosotros. Hay un salmo muy hermoso, ese salmo que está en el Salmo capítulo 37, amada iglesia del Señor, donde el Señor Jesucristo habla de que le agrada la conducta de los hombres que le son fiel. Y dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, Dios lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez, amados hermanos, tengamos tropiezo en esta vida. Tal vez tengamos desgaste físico, desgaste por la circunstancia que nos rodea, que nos sabe muchas veces enfermedades, quizás no en tu cuerpo, quizás en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, pero Dios, amado hermano, ahí está siempre para ayudarnos y para socorrernos. Dios siempre manda el apoyo a los hijos de Dios para que no fracasen en lo que hacen. Y qué bueno que usted ordena sus pasos y es fiel a Dios para poder recibir también esa bendición que Dios nos regala cuando somos fieles. Porque a todos los que son fieles, Dios les ayuda, Dios les guarda, Dios les protege y le da la victoria en medio de guerras. Porque un cristiano que no pasa guerras, no pasa momentos difícil. Cuando hablo de guerras espirituales. Y no pasa esos momentos duros y difíciles, amado hermano. Es alguien que realmente no ha experimentado verdaderamente ser un cristiano. Y no ha experimentado también a recibir esa ayuda que viene de parte de Dios. Y qué bueno es cuando usted y yo recibimos esa ayuda de parte de Dios, nos sentimos más agradecidos con el Señor y nos sentimos, amado hermano, también más comprometidos a serle fiel, porque es un compromiso que tenemos hoy nosotros como siervos y siervas de Dios, hacerle cada día más fieles al Señor en medio de las circunstancias adversas que pasamos como hermanos en Cristo, como evangélicos. Sí, amado hermano, pero gloria al Señor Jesucristo, aleluya, que nos da
esa esperanza firme, esa esperanza, aleluya, de poder luchar y batallar en este camino. Amada iglesia del Señor, amado hermano, nosotros queremos invitarle a ustedes a seguir adelante, a que sigamos firmes en este camino. Hoy como programa Buscando y Viviréis a través de las plataformas de Radio TV en defensa de la sana doctrina, queremos aconsejarle que siga firme, luchando, peleando la buena batalla de la fe. Dios, amado hermano, me ha estado inquietando para que podamos nosotros traer enseñanzas sobre teología contemporánea, primeramente sobre el cristiano que tiene que afirmarse cada día al Señor Jesucristo, porque no podemos nosotros, hermano, ser infieles a Dios. Hay tanta infidelidad al Señor, y esa palabra que le estoy hablando de fidelidad es una palabra que muchas personas quisieran quitarla del diccionario. Bendito sea la gloria de Dios. Pero no le es posible, amado hermano. ¿Por qué? ¿Qué es la fidelidad en sí? La fidelidad es la cualidad de ser constante, de ser comprometido y digno de confianza. Es el cumplimiento de la promesa y la lealtad a lo largo del tiempo y las circunstancias. Eso es lo que significa fidelidad. Y esta es una palabra muy antigua, amada hermana, que casi no es usado en el lenguaje cristiano, fidelidad, ni en el lenguaje de personas impías, mundanas o gente que no es cristiana. Casi no es usada, porque aun cuando sigue existiendo esta palabra, pocos conocen su verdadero significado, amado hermano. Es más, si esta palabra pudiera ser erradicada de los diccionarios, muchas personas creo que se alegrarían, porque esa palabra fidelidad significa ser recto. Esa palabra fidelidad significa ser fiel. De una sola línea significa ser fidelidad. Fidelidad significa ser vertical, sin doblez, ser leal. ¿Y cuántas veces nosotros miramos gente, amado hermano, que son desleales, que no son verticales, sino que son horizontales, están por el suelo, porque no son fieles al Señor, ni tampoco a los semejantes en lo que están rodeados? Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo lo que nos concierne en nuestra vida, tanto en lo eclesiástico como en lo que no lo es, amado hermano. Y la más alta exigencia, bendito sea la gloria de Dios, de un cristiano, amado hermano, es que sea fiel a Dios en cualquier circunstancia, sea una circunstancia adversa cuando hay pobreza, que usted le sea fiel a Dios, no haga trampa. En una circunstancia de pleito, en matrimonio, porque siempre hay discusiones y hasta pleito, seamos fieles a Dios también. Esa palabra fidelidad pesa mucho, pero debe de estar dentro de muchos cristianos, debe de estar entre medio de nosotros. No solamente en lo eclesiástico, amado hermano, sino también, bendito sea la gloria de Dios, en lo secular, cuando tienes amigos, cuando son matrimonio, amado, no hay que dudar que hay que ser fiel, porque cuando somos cristianos y hay infidelidad se le llama adulterio si usted está casado. Cuando hay infidelidad y usted tiene una relación de noviazgo y usted traiciona, se le llama fornicación. ¿Y cuánta infidelidad hay en el tiempo contemporáneo en las cosas seculares? Muchas amistades que son infieles. Y si la máxima exigencia de un cristiano es serle fiel a Dios, también es serle fiel a su compañero. Hay una palabra muy bonita que expresaba el apóstol Juan,
que si no amamos a nuestro hermano, que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Y amar significa mantener una fidelidad hacia esa persona, una fidelidad hacia ese Dios, en el cual usted y yo estamos comprometidos a mantenerlo fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fidelidad en la intimidad con Dios y la fidelidad fuera de la intimidad, amado hermano, porque Dios lo que requiere es eso en nosotros los evangélicos, que seamos fieles a Él, en pobreza, en riqueza, en enfermedades y en salud, mantener fiel al Creador. Y aún más a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros semejantes que conviven con nosotros, porque la fidelidad tiene que estar siempre en un cristiano evangélico para poder mantenerse, amado hermano, en esa línea recta que Dios manda. Aunque muchas personas desearan desaparecer esa palabra fidelidad. Qué triste que el Señor Jesucristo tuvo a un apóstol infiel en el cual Él lo amaba. Cuando Jesús estaba con aquellos 11 apóstoles allá en el Getsemaní. Luego, amado hermano, llegó Judas con un grupo de sacerdotes, grupo de fariseos, y aquellos que seguían a los fariseos, aquellos que seguían a los sacerdotes. Pero antes de que Judas llegara al Getsemaní con estas personas que querían apresar a Jesús, Judas se reunió, y teológicamente puedo decirlo muchas veces con estas personas, para planificar el tiempo, para planificar el día, la hora que iban a llegar hacia el Maestro. Un amigo de Jesucristo por detrás planificaba la traición, la infidelidad, la deslealtad. Y yo le expresaba a usted al principio que la palabra lealtad significa, amado hermano, bendito sea la gloria de Dios, ser recto, ser fiel de una sola línea, ser vertical y sin doblez y ser leal. Y Judas aparentaba frente al Señor Jesucristo ser alguien recto, ser alguien sin doblez, ser alguien de una sola línea vertical y serle leal. Pero por detrás estaba planeando la traición que le iba a hacer a su maestro. Número uno, su amigo, el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, no sois mis hermanos, porque el proverbista expresaba que un amigo es más que un hermano muchas veces, porque el amigo está en los tiempos difíciles contigo, puede ayudarte, te brinda la mano, y muchas veces los hermanos brillan por su ausencia. Entonces Jesús le expresó a los apóstoles que ellos eran sus amigos, porque un amigo vale más muchas veces que un hermano. Pero qué triste que Judas planificaba, amado hermano, la deslealtad, la infidelidad. Y se dio el tiempo que llegó, que Judas iba a entregar al Señor Jesucristo. Y llegó con aquel grupo de gente armado, de espada, de palo, de piedra y de muchas cosas. Y se arrimó Judas y le dio un beso al maestro. Así traicionó a su amigo, a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, guachi podemos decir, estamos planeando en reuniones ocultas, amado hermano, la destrucción de tu amigo, la destrucción de tu hermano, la destrucción de tu líder, cuando realmente piensas conocer la palabra fidelidad, estás siendo infiel. Quizás a Dios lo estás haciendo desde el principio, que tú planeaste algo malo en contra de tu hermano. Y ahora estás planeando la infidelidad en contra de tu hermano en secreto con otras personas. Cuando tú llegas a un lugar
y empiezas a murmurar de tu hermano, de tu amigo, tú estás haciendo a alguien desleal, que no conoce el significado verdadero de la palabra fidelidad, amado hermano. Y eso es lo que estamos viviendo en el tiempo contemporáneo, cristianos infieles, cristianos que no conocen la palabra fidelidad. Y es triste, porque Dios aborrece a estas personas, Dios las rechaza a estas personas. Por eso le hablábamos del capítulo 37 de Salmo, que quiero leerlo, amado hermano, unos cuantos versículos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que el salmista está hablando de lealtad, la lealtad que tiene Dios hacia el hombre y la lealtad que el hombre tiene que tener hacia Dios y hacia sus amigos. Dice así la palabra: no te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Está hablando de la lealtad que tiene que tener un cristiano a no apartarse de Dios. Podemos ver, amado hermano, que para el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel con su rey estaban haciendo una alianza que a Dios no le gustaba. Y llegó Jeremías y habló y le dijo al rey que Jehová Dios había dicho que no se aliara con los egipcios, sino que se aliara con los babilónicos en el tiempo que Nabucodonosor iba a conquistar Israel. Pero aquel rey no obedeció a la palabra de Dios, sino que escuchó a profetas, a su general, que se aliara al ejército de los egipcios. Y esa deslealtad le llevó el cautiverio, amado hermano, durante 70 años al pueblo de Israel en Babilonia. Porque no obedeció a la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros estamos cautivos en nuestra desgracia, nuestra pobreza. ¿Por qué? Por motivo de la desobediencia. Porque la fidelidad a Dios nos conlleva a las bendiciones de parte de Él. Pero muchas veces nuestras infidelidades nos conlleva desgracia, pobreza, tristeza, enfermedades y hasta la muerte por no obedecer al Señor. Es lo que le pasó a Israel, porque si el rey hubiese obedecido a Jeremías, hubieran hecho la alianza con el que Dios quería que se unieran, con Nabucodonosor. Pero ellos eligieron unirse a Egipto y le fue mal, amado hermano. Dios nos pide en estos días que nos unamos más al cuerpo de Cristo para poder ser bendecidos, para poder ser restaurados, para poder ser transformados por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces el ser humano hace alianza, amado, que Dios no está de acuerdo con ese tipo de alianza. Voy a tener una serie de enseñanzas de teología contemporánea de la alianza que están haciendo muchos pastores evangélicos en el tiempo contemporáneo. Y hoy estamos hablando de la fidelidad y de la alianza que se hizo en el tiempo de Jeremías. Podemos ver, amados hermanos, también las alianzas que se han hecho desde el tiempo de inicio de la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva es después del 100,
después de Cristo. Del año 100, cuando el apóstol Juan muere en Efeso, amado hermano, el que escribió Apocalipsis, inicia la etapa de la iglesia primitiva, y del 100 hasta el día 40, cuando Cristo ascendió al cielo, está la iglesia apostólica, la iglesia que llevó la buena nueva de salvación hacia Asia Menor, hacia Jerusalén, Judea, Samaria. Después de la ascensión de Cristo en el 40, los 40 días, 10 días cruzan y llega el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó con poder sobre los 12 apóstoles, 120, perdón, que estaban en el aposento alto. A raíz de ahí, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio a diferentes pueblos, diferentes países, y llevan las buenas nuevas de salvación, y cada uno fue martirizado por diferentes emperadores que estaban en Roma. Y cuando Juan el apóstol muere, ya en el 100 inicia la iglesia primitiva. Pero ya, amado hermano, la iglesia primitiva pasó los 300 años de persecución, y en el 313, cuando entra Constantino, el emperador que unió la religión o el evangelio, llamó al cristianismo a que se unieran a su imperio y que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio de Constantino. Pero llevaba un trasfondo, un fin no muy bueno, amado hermano, porque este hombre llamado Constantino, él era un adorador del dios Sol, el dios Mitra que ellos tenían. Y en el 325, del 312 al 1213 al 325, se hace, amado hermano, una convención. Bendito sea la gloria de Dios. Y esa convención llama a Constantino a la religión cristiana que se una al imperio y que sean la religión oficial del imperio de Constantino. Y empieza a regalar dádivas a los cristianos del tiempo de la iglesia primitiva. Claro que la iglesia pudo respirar paz porque Constantino dio el cese a la persecución al cristianismo de ese entonces. No podemos evadir que fue algo maravilloso lo que hizo este emperador. Pero también el trasfondo que llevaba era contaminar el evangelio. El trasfondo que llevaba era unir a un evangelio al modernismo de él. Un evangelio avaro, un evangelio que iba tras las dádivas, las regalías, y no un evangelio que iba tras la paz y la santidad que Dios desea en cada uno de nosotros, que lo tenga. Y amado hermano, aquel 325 se divide la iglesia evangélica. Se divide con la iglesia popular católica. ¿Por qué se divide? Porque en el 325 da el inicio de la iglesia católica, agarrando, amado hermano, privilegios políticos del imperio de Constantino. No es que usted y yo podamos, amado hermano, ser indiferentes con el gobierno. No, tenemos que orar por los gobiernos del mundo, por los que están en eminencia, por los que presiden un país. Tenemos que orar para que Dios los guarde, Dios les dé sabiduría y que ese gobierno sea muy próspero. Yo oro por el gobierno de Nicaragua, pero no podemos tener una unión directa, amado hermano. Y lo que sucedió en el 325 es que muchos cristianos de la iglesia primitiva se unieron al engaño de Constantino, porque Constantino empezó a darle dádivas, regalía,
Y ellos, en vez de buscar más de Dios, buscaban la dádiva y buscaban, amado hermano, cargos políticos. Y empezó el cristianismo ya fundamentado por Constantino, la Iglesia Católica, porque quien funda la Iglesia Católica es Constantino. Empiezan a enviciarse a la avaricia, al dinero. Y empiezan, amado hermano, a hacer una religión diferente al evangelio que enseñó la Iglesia Apostólica, la iglesia de aquellos 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Y empiezan a corromper el cristianismo, a meterse a políticas, a meterse a la avaricia. Y desde el tiempo ese hasta esta etapa hay una corrompición dentro del cristianismo. No voy a decir dentro del evangelio, del cristianismo de mucho. Yo soy evangélico, amado hermano, creo en Jesucristo, pero no soy de los cristianos ávaros, de los cristianos que están contagiados a este mundo. Tratamos y evitamos de hacer la voluntad de Dios, porque hay muchos que están enviciados, hermano, enviciados a hacerse rico, a tener posesiones económicas. Y lo hacen a costa del evangelio de Jesucristo. Jesucristo no nos enseñó eso. Los apóstoles no nos enseñaron eso. Hay otros que están llenos de vanagloria, porque ya no se conforman con el título de pastor o de siervo, sino que hoy han inventado tanta jerarquía como apostolado, profeta, patriarca, etcétera, amado hermano. La teología contemporánea nos enseña sobre lo que se está viviendo en el tiempo actual. Hay un remanente que defiende la sana doctrina, un remanente que defiende el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero hay unos que se han vuelto infieles por avaricia. Y como ellos han envidiado los logros de los impíos, ellos también se han contagiado. Hermano, la Iglesia Católica ha corrompido a muchos evangélicos. Yo acepté a Jesucristo, hermano, en el año 1997, pero lo acepté y no tuve un evangelio puro. Acepté a Jesús, me desvié, pero yo conocí verdaderamente el verdadero evangelio de Jesús en el año 2001. Y hasta la fecha estoy aquí parado en la brecha de Dios. Hermano, y he visto cambios totales. A mí me gustaba escuchar alabanza de muchos cantantes. Me gustaba escuchar prédica de muchos evangélicos de ese entonces. Pero ¿sabe algo, hermano? También me ha gustado estudiar y la gloria sea de Dios, hermano. Yo cuando estuve en el Instituto Bíblico recibí una clase que se llamaba Técnica de Investigación Bibliográfica. Y esa clase me gustó tanto, hermano, que yo me profesionalicé en técnica de investigación bibliográfica. Me gusta investigar la Biblia, me gusta investigar también otras cosas. Y entrando del 2001 en adelante, evangélicos que cantaban alabanza de adoración al Rey de Reyes, alabanza de júbilos, amado hermano, de repente los vi corrompidos haciendo alianza con el Vaticano. Porque ellos ya les empezó a gustar el dinero. No se conformaban. Y la Biblia dice que estemos contentos con el pan y abrigo que Dios nos da. Pero este tipo de evangélicos
que les estoy hablando, que eran unos hombres bien usados por Dios en la alabanza. De repente escuché, y no solo escuché, sino que investigué, que el Papa que falleció antes de este que acaba de fallecer, los invitaba al Vaticano a tener conversaciones y alianzas, prestándoles su jet privado, patrocinándoles conciertos y eventos. Y me daba una tristeza, amado hermano, descubrir esto, porque hay tantos y miles, millones de personas que lo seguían a ellos y le creen a ellos por lo que Dios los estaba levantando. Pero ellos se estaban corrompiendo en una cortina de humo, porque esto lo hicieron como cortina de humo. E incluso hay un libro que se llama Cortina de Humo, que lo escribió un ex sacerdote, donde desenmascara a muchos cristianos que están en el Vaticano hasta la actualidad. Unos ya han muerto, otros todavía están vivos. Yo le invito a usted que busque ese libro de ese ex sacerdote si todavía no lo han quitado de YouTube. Se llama Cortina de Humo. Y ahí salen todos esos predicadores y esos cantantes, que yo no voy a mencionar los nombres para que no nos censuren este video. Pero si usted busca ese libro Cortina de Humo, se va a dar cuenta de todos los evangélicos que hicieron alianza con la gran ramera, con la iglesia popular. Porque esta iglesia lo que ha querido es prostituir. Porque eso fue lo que hizo su primer líder llamado Constantino, hermano. Prostituir el verdadero evangelio de Jesucristo, el verdadero cristianismo. Desde el concilio de Nicea hasta la fecha. Porque eso es lo que hacía Constantino, le daba dádiva, pero les instruyó a ellos a usar el mismo traje que usaban los sacerdotes del mismo dios Mitra, que él nunca dejó de adorar. Si usted investiga un poco de esto, se va a dar cuenta el traje completo que usaban los sacerdotes del dios Mitra, y usted identifica el catolicismo, el cristianismo, que se vendió como el mejor postor en el, amado hermano, en el 325, se va a dar cuenta que son lo mismo. Y de raíz de ahí, ellos han venido como queriendo contaminar el verdadero evangelio de Jesús. Por eso, cuando se levanta un hombre, que Dios lo va levantando en poder, en autoridad y en palabra, en poder del Espíritu Santo, ellos lo atraen y lo contaminan, amado hermano, con el dios Manón. Y lo vuelven idólatra a las riquezas. Por eso yo estoy hablando con bases. Y eso es lo que deberíamos de evitar nosotros como hombres de Dios, que profesamos una fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermano, son muchos pastores que se han contagiado. Hoy usted los escucha hablar más de dinero. ¿Por qué? Porque su Dios no es el Dios de nosotros, es el Dios del dinero, el Dios de la avaricia. Que Dios reprenda al diablo en esta tarde. Y eso es lo que estamos viviendo, amado hermano. Esto es un poco de historia que usted puede también investigarlo. Y lo insto que lo haga. Lo insto que lo haga. Por eso es que usted ve la relación que ahora se le llama ecumenismo. Teología contemporánea estoy hablando. Ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es una alianza de religiones. Y ellos dicen, porque tienen como lema, que todos los caminos nos llevan a Dios. Y es una falsedad, amado hermano. El único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo, porque Él es, dice, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, pero por medio de la santidad y la pureza que Él manda que tengamos. Pero ellos dicen que todos los caminos, en síntesis, que todas las religiones nos llevan a Dios. Es una mentira, amado hermano. Y este es la religión que está vendiendo hoy el ecumenismo, junto con el neopentecostalismo actual. Tenemos que tener mucho cuidado. Hace poco publiqué yo en mis redes sociales, en Facebook, en TikTok y en el Facebook de Radio TV,
Que hoy muchos cristianos están viendo a Satanás por medio de la Coca-Cola, de dibujos animados, de estampa de camisa, pero no están viendo al diablo introducido en falsos profetas y en falsos maestros, amado hermano, porque nos falta el discernimiento de espíritu, que es el que deberíamos de pedir y el que necesitamos en este tiempo. Esto es lo que estaba sucediendo y está sucediendo todavía. Usted ve levantarse a un hombre que Dios lo va levantando, instantáneamente lo contagian. Y ahí está trabajando el enemigo por medio de las religiones. También está trabajando el enemigo con falsos movimientos, con juegos extraños, que es la serie de enseñanza que vamos a llevar a través de este programa, amado hermano, que vamos a tener los miércoles y los viernes, si Dios nos presta vida. Y yo les invito a ustedes que sigan nuestro canal en YouTube. Estamos empezando nuevamente con este canal porque tuvimos problemas en YouTube, en Facebook, en Radio TV, en Defensa de la Sana Doctrina, en Canal 21 de YouTube, que ministra el pastor Ricardo Pacheco también. Vamos a tener una serie de teología contemporánea, historia de cristianismo. Y si usted puede mandar pregunta, mándela. Nosotros con mucho gusto estaremos contestando. Si no la contestamos inmediatamente, la contestaremos en el programa siguiente, amado hermano. Yo quiero despedirme de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero orar, darle gracias a Dios porque Él nos permite, amado hermano, estar todavía con vida. Hemos tenido luchas de enfermedades en mi esposa, mi hijo, aún incluso en mí, pero estamos en victoria. Estamos ahí peleando la buena batalla de la fe. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hermosa y bendita tarde, Dios mío, te quiero dar la honra y la gloria, Señor. Te pido que nos guardes y nos proteja de toda acechanza maligna, Señor, que nos dé fuerza, Dios mío, para seguir adelante, nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, nos dé de tu Espíritu Santo, nos dé de tu amor, Dios mío, y nos dé, Señor, esa fuerza necesaria, Señor, para estar todavía de pie en tus caminos. Sana toda enfermedad que podamos tener, Dios mío, y no permita, mi Señor, que nosotros decaigamos, Señor, sino que sigamos adelante peleándola, Dios mío, esta batalla, hasta coronar, hasta llegar, Dios mío, a la meta del supremo llamamiento. Te doy la alabanza y la adoración porque es tuya, mi Señor. También te pido por los que están enfermos, Dios mío. Si hay hermanos que están enfermos, te ruego que les sane, Señor. Aquellos que nos ven en Facebook, aquellos que nos ven en YouTube, en Instagram, Dios mío, en TikTok, Señor. Bendícenos conforme a la necesidad que hay en ellos, por el poder de la palabra. La honra y la gloria sea para ti, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me le bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo quede con ustedes y esperamos que Dios le continúe bendiciendo. Saludamos a nuestra hermana Sandra Milena Suárez hasta Colombia. También queremos saludar al pastor Norberto Centeno hasta Honduras. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Saludo a nuestro hermano Eric Ramírez hasta el mercado de Ciudad Sandino. Dios te bendiga también, hermano Eric. Y ahí estamos, amado hermano, peleando la buena batalla de la fe. Que la paz del Señor quede con ustedes. Les saluda a su hermano y amigo pastor Efraín Cano, quien les ama en el amor de Jesús. Adelante siempre, amado hermano. No se amedranten ante las adversidades, sino que reconozcamos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la paz de Jesús quede con ustedes. Bendiciones.